Gracias, Ranulfo. Vamos entonces a la primerísima parte, al primer periodo. Aquí está el ambiente, hay ola por todos lados aquí en el Polideportivo. Vamos a ver entonces, es la final de finales, aquí no hay mañana, es hoy. Y aquí se va a escribir la historia, aquí va a salir un campeón y aquí alguien se va a llevar la copa hasta su pueblo. ¿Será Atlahuitoltepec o será hasta Capulalpa? Vamos a ver entonces, prepárense todos porque esto está por iniciar. 10 minutos en la pizarra, 0-0 en este momento. Bola en el aire, vámonos entonces. Atlahuitoltepec tiene la bola en sus manos, en su poder. Aquí está el jugador allá metiéndose, el número 10 de 3. No hay nada, el rebote lo tiene ¿quién? Todavía el 10 al 7. El 7 se mete a la pintura, una finta, tira. El balón se sale, pero sigue siendo para el equipo de Atlahuitoltepec en este momento. Vamos a ver entonces aquí está el número 10, el armador del equipo. Está en el perímetro de 3, busca a su compañero. Hombre libre por ahí, el 6 solito y su alma. Acaba de meter 2 puntos, los primeros para el equipo de Tlahui. Vamos a ver entonces. Aquí viene Capulalpa por la respuesta, robo de balón, ahí lo tiene Tlahui, ahí le cometieron foul en la salida. Es entonces saque lateral para el equipo de Atlahuitoltepec en este momento. Vamos a ver aquí al número 6, al 10, el armador del equipo, decíamos, cruzando la cancha tranquilamente, buscando, se mueven los postes, se mueven las alas y allí casi se le olvida la bola. Aquí viene el 6 de media distancia, dentro la bola. Viene fino Tlahui y viene con 4 puntos ya de ventaja. Aquí entonces Capulalpan con el número 6, el 6 al 15, viene con la respuesta. Aquí está el 15. El balón se sale para fortuna de Tlahui y viene entonces el número 10. El 10 encuentra hombre libre. Ahí está la jugada de remolque. Falta. Es balón para el equipo de Atlahuitoltepec en saque lateral. Mandamos saludos a toda la gente que nos escucha allá en Santa María Atlahuitoltepec. Aquí está jugando su equipo, señoras y señores. Así viene entonces aquí el número 1. Le bloquean el tiro limpiamente. La enseñó, la mostró demasiado. Y eso lo aprovechó este jugador de Capulalpan para bloquearle ese tiro. Viene entonces Tlahui todavía con la posibilidad, con la posesión de bola. Mal pase, cuidado que hay peligro. Cuidado, 1 contra 1, el 11. ¡Ay! 2 puntos para el equipo de Capulalpan. Foul que acaba regalando Tlahui. Un descontrol en la salida, un mal pase y eso está costando aquí el marcador. Que se ponga 4-2 en este momento, señoras y señores. Fuerte los saludos para toda la gente que nos escucha allá en Santa María Atlahuitoltepec, sus agencias y por supuesto al Cabildo 2023. Por acá anda toda la regiduría de deportes. Andamos por acá también como parte del servicio comunitario y por supuesto mandamos saludos a toda nuestra gente, a todas las agencias que por allá nos alcanzan a escuchar seguramente por la radio Jamboj, como lo decía hace rato Ranulfo. Ahí están las plataformas en Facebook. Así entonces, vámonos al partido. Viene el equipo de Capulalpan por un tiro más de castigo. Vamos a ver aquí, el número 11 podría acercarse peligrosamente. Le quedan 6 minutos 23 segundos y contando a este primer periodo. Así entonces 4-2, el número 11 está metiendo la canasta, así que fue jugada de triple y entonces Tlahui todavía la ventaja por la mínima. 4-3 en este momento lo tiene el equipo de Tlahui. Quiere la gloria, sueña con la copa, sueña con llevarse el primer lugar y vamos a ver aquí a Tlahui de 3, no hay nada. El rebote lo tiene Capulalpan, el número 6 se va, él encuentra
su compañero allá al 11 nuevamente. Cuidado que caminaba. Ahí está el pase al 6 nuevamente. Al 12. El 12 se mete a la pintura. Ya está solo. Tira. No hay nada. El rebote es para Capulalpan todavía. Ahí está el pase picado. Con la jugada con quién. Canasta ya en el poste bajo para el equipo de Capulalpan y le dieron la vuelta al marcador. 4-5 y le quedan 5:20 este primer periodo. Entonces Tlahui entró en un descontrol, ahí en una desconcentración por parte del equipo de Tlahui. Aquí ya lo está perdiendo 5-4 cuando fueran ganando. Y entonces vamos a ver por qué tiene la posibilidad de darle la voltereta. Una finta solamente. El 10 ahora. El 10 que hace el pase al 6. El 6 se mete, tira, no hay nada. Ahí está corriéndose por toda la duela. Lo recupera quién. Lo pelean duro, fuerte en el suelo. Y es para Tlahui en este momento. Ahí está el jugador número 7. El 7 tira como puede. Le cometieron foul. Es el 1 finalmente. Ahí no fuimos bien al número 1, pero ese jugada de foul, jugada en la línea y viene el 1 preparándose. Adentro la bola, ya está empatado el partido. 5-5 en este momento. 4-14 es lo que le queda todavía. 4 minutos y contando. Viene entonces el número 1. Está fallando el siguiente, pero tienen el rebote y tienen la canasta. Y están aprovechando. 7-5 en este momento. Tlahui se alza otra vez con la ventaja. Y viene por acá Capulalpan. Quiere Capulalpan. Sueña también con la copa. Y viene el 11 de 3. No hay nada. El rebote lo tiene Tlahui, descolgada. Descolgada, peligro con el 6. Adentro la bola. 9-5, ya se alzó otra vez con la ventaja el equipo de Tlahui en este momento. El número 6, Capulalpan, tiene la bola ahora en la pintura, solito y su alma. Una falta que llegó y que afortunadamente no resultó en puntos. Por lo tanto, aquí puede venir el jugador número 12 de Capulalpan a cobrar el tiro y a ver si esa falta valió la pena. El primer punto lo hace válido. 9-6. Así entonces vamos a ver el siguiente bola en juego. El número 12 tira, lo está fallando, el remate tampoco y viene Tlahui peleando fuerte. Decíamos, una falta entonces que valió la pena porque regaló un punto en vez de los dos que hubiera entrado, si es que hubiera. El hubiera, ¿verdad? Entonces viene aquí el equipo de Tlahui. El número 10, el 10 al 1, el 1 al 10, adentro la bola. Así la están jugando. Bonito se ve este partido porque cómo se están combinando entonces el 11. 11-6 es el marcador en este momento. Y le quedan 2:7. ¿Quién salió? Salió el 5. Va a cambiar, se va Johnny. Va a entrar Marco Antonio. Marco. Tlahui está empezando a cambiar. El entrenador siente que todo va bien, Ahí estamos. El número 3 se va a la pintura. Prepara, metralla, apunta, fuego. No hay nada, no hay que fallar. De estas no hay que fallar porque si no se nos puede venir la noche. Hay que cuidar mucho los detalles. Viene el número 3. Tlahui no falla, no hay nada. La pelota se sale. Así que va a ser pelota para Capulalpan de Menes. 4 minutos 30 segundos. Viene el número 15 a defender Tlahui. A defender porque si no se puede descontrolar. Avanza el equipo de Capulalpan de Méndez. Lanzamiento, no hay nada. La pelota ya lo tiene Oscarín. Oscar con la pelota, famoso Gallito de Oro. Todo porque tiene una empresa de pollería. Papá es el Gallo de Oro. Este es el Gallito de Oro, ¿no? Así generacional. Oscar es trabajador y también obviamente entrena todos los días. Lo hemos visto correr. Le encanta y apasionado del básquetbol y su carnal es Juanito de básquetbol. Avanzamos. Viene Juanito encarando. Bonita colada, no hay nada. Ahí Chanito. Chanito se queda con la pelota. El partido está acabando. Viene Chanito. Pase picado para quién, para el 3. A este me lo avivan. Algo iba a hacer, pero no.
3 minutos 50 segundos, el marcador 42-19. Avanza Capulalpan de Méndez con la pelota, buscando ahí para Pablo Capulalpan, número 15, número 11. Va a tirar, no hay nada, la pelota está en el aire. Esa pelota se sale y va a seguir siendo para el equipo de Capulalpan de Méndez. Hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera, señoras y señores. En este momento va bien el equipo de Tlaui, va muy bien, diría yo. ¿Sabe usted por qué no empezamos a celebrar? Me parece que ya ganamos. Ganamos, dijo el otro, porque estamos con mente, corazón y espíritu allí participando activamente. Ahí vamos, 42-19. Puede ser la segunda copa para Tlahuitoltepec y el compromiso sería nada más para el equipo de veteranos. Con esto ya tenemos 2. Buena cosecha es difícil, créame. Los equipos de la Sierra Norte, los equipos zapotecos, chinantecos están demasiado bien entrenados. Algunos más, otros menos. Y la Sierra Mije no se queda 3, a veces no se puede. Ya metieron más banca, es más, solamente Oscarín. Bueno, hay Juan y Chano. Avanza entonces la pelota. Se quedamos para Capulalpan de Méndez. Capulalpan de Méndez va a tener la pelota. Allí saque por la línea de fondo. Presiona fuerte Tlahuitoltepec todavía. Para Juanito. El número 5 ya regresó el Hernández. No se va a descontrolar esto. Viene entonces al abordaje. Al abordaje el 15. Jaime va entrando hasta la cocina y se lo permiten. 2 minutos con 15 segundos. 42-21. Aguas. No nos podemos dar tanto el lujo. Le ponen más pausa al asunto. Y sabe usted que le puedo decir que ya ganamos matemáticamente. Viene entonces Marco Antonio, jugador del año cuando fue infantil. El número 6, Chanito le busca, ya no cae las canastas. Hace un buen rato Tlahuitoltepec algo le pasa. Robo de pelota. Hay una falta. 1 minuto 50 segundos, 42-21. Me parece que ya podemos celebrar. Me parece que la copa se fue a Tlahuitoltepec. La gana Chanito. Le pone un poco de pausa. Juanito le pone velocidad, va a colar. Oscarín se le fue. El cansancio está a tope. Oscarín se le fue. 1 minuto 30 segundos y terminamos, señoras y señores. Está impresionantemente hermoso esto. Viene entonces, rompe. Ahí el número 7. Jaime con la pelota. Jaime encara. Jaime se aproxima. La media vuelta va a tirar. Antes hay una falta. Uf y recontra uf. Ya ganamos esto por demás. Ya es partido de trámite. Hay que celebrar. 42-21, los primeros periodos Tlaui estuvo imbatible. Aquí el cansancio empieza a llegar. Lanzamiento de Capulalpan, no hay nada, 59 segundos. Hay que felicitar al equipo. Ahí la gente que estuvo participando, colaborando, a los papás, a todo mundo. Esto va a tener final feliz, al menos en este periodo. En este para Tlaui. Se la va a llevar Tlahuitoltepec. Faltan 45 segundos y esta historia ya se está terminando. El arroz prácticamente ya se coció. Ahora hay que echar las campanas al vuelo. El número 12. El 12 con la pelota, buscando, Oscar sigue peleando, va Chanito número 6, Chano con la pelota, observa a Juanito con el 10, le da vuelta, se va a acabar el tiempo y van a celebrar alegremente, y van a tomarse la foto, y van a llorar, y van a gritar. Viene Marco Antonio jugando para Chanito, le dan vuelta a la pelota, rotando únicamente, 20, el número 10, 20 segundos que diga, ahí está Chanito, Juanito va a tirar, ¡adentro! Juanito se despide elegantemente, señoras y señores, se descifró perfectamente. Tlaui es campeón, esto se está acabando. Se acabó, señoras y señores, 1-0 se acabó. Felicidades para Tlahuitoltepec, ahí está otra copa más. Jugaron bestiales, jugaron impresionantes, muchísima velocidad. Y con esto Tlahuitoltepec se lleva el triunfo. Así que bien jugado por Tlahuitoltepec. Allí caballerosamente Capulalpan reconoce el triunfo. Hay que tomarse la foto. Ahí hay que celebrar. Hay que estar feliz y contentos. Ha ganado Tlahuitoltepec. Es sub-23, segunda copa que se va para Tlaui. Se van a tomar la foto. Así, sin celebrar mucho, déjame decirte, sin celebrar, sin brincar, sin nada, tranquilamente. Eso ya estaba esperado. Es más, hasta frío el asunto. Ahí está el grito de batalla. Y con eso se celebra. Viene la foto obviamente. Ya llegó el equipo de Ixtlán, es femenil libre, siguiente platillo. Aquí nada más se van a tomar la foto. Van a estar allí, poquito cansados los chamacos, cansados del entrenador. Por fin apareció un entrenador, lo habíamos visto. Ahí está la gente, las fotos, las cámaras.
¿Dónde está? Viene la entrevista seguramente ahí con la gente de la prensa de ese lado. Ahí platicando, conociendo. Hay que disfrutar el triunfo de la sub-23. Jugaron como Dios manda.